Y a esta hora tenemos, profesor y amigos oyentes, que hablar del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024. Y para hablar del tema ya está con nosotros la diputada del Partido Cambio Democrático, Ana Giselle Rosas, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, feliz Navidad. Buenos días, Flor, muchas gracias. Feliz Navidad. Bueno, en estos últimos días del año, muy pendientes de esta discusión bastante accidentada, por decirlo de alguna forma, del presupuesto para el 2024. Algo inédito que un día como hoy, 28 de diciembre, estemos llamados a un segundo debate para discutir, debatir el presupuesto que hasta la fecha es el más alto que hemos tenido como país. Inclusive consideramos como fracción parlamentaria de Cambio Democrático que es un presupuesto que no se ajusta a la realidad económica de nuestro país y estaremos hoy pues pidiéndole al ministro del MEF realmente que nos explique algunos temas importantes. Hemos visto que se ha presentado un ajuste, pero consideramos que no es suficiente. De hecho, este ajuste está más reflejado en el área de inversión que en el área de funcionamiento. Y no vemos que este presupuesto esté enfocado realmente en las necesidades del pueblo panameño. Sentimos que es un presupuesto movido por el afán político de utilizar fondos del Estado, de seguir utilizando fondos del Estado para política, entendiendo que el 2024 es un año electoral. Y es parte pues de los cuestionamientos que hoy nos preparamos como grupo parlamentario para cuestionar al ministro del MEF y por supuesto sustentar nuestro voto, que hasta el momento consideramos sería un voto en contra, precisamente porque no vemos, no sentimos, primero ni en la forma en que se ha llevado el debate, ni en el fondo, que haya un interés de este gobierno de realmente atender las necesidades de educación, de vivienda, de seguridad, de salud, sino que seguimos viendo presupuestos inflados para la Asamblea, se mantienen 150 millones de dólares que no se Sí. justifican, presupuestos abultados para la descentralización paralela, inclusive instituciones que han sido ya cuestionadas anteriormente, como la UNACHI, recibió un recorte, pero sigue teniendo un presupuesto de más de 100 millones de dólares, un presupuesto superior al que tenían para el 2023. Y acciones como estas nos reflejan, primero, la incoherencia y la falta de sensibilidad social que realmente ha tenido el gobierno frente a esta situación de crisis. No se dice nada de respaldo, de apoyo para sectores golpeados en la economía, como el sector agropecuario, que recibió el pasado mes de noviembre golpes muy fuertes. Sectores como el sector turismo, no se dice nada. Y por supuesto, reiteramos la necesidad de que nosotros, como fracción de oposición, ustedes, los medios de comunicación, los ciudadanos, estemos muy pendientes de este debate. Estamos convocados para las 9 de la mañana y consideramos que se va a llevar gran parte del día este segundo debate. Sí, y que seguro no va a empezar a la hora porque los días anteriores no ha empezado a la hora establecida en agenda. Mire, Pero, diputada, ajá, sí, lo que le quería preguntar es porque esta mañana nos hacíamos aquí, los que estamos en la mesa todos los días, la pregunta es, ¿cómo si pudiera frenar eso? O sea, más allá de que ustedes, los diputados que están allí y que se oponen a este presupuesto tan abultado, a que eso lo reduzcan. O sea, ¿qué más se puede hacer sabiendo que en la Asamblea la mayoría de los diputados son PRD y tienen la fuerza política para aprobar lo que ellos quieren? O sea, ¿qué más podemos hacer el resto de los ciudadanos para quizás apoyar la moción de quienes están tratando de impedir que para el próximo año tengamos un presupuesto tan exageradamente alto? nosotros hemos venido haciendo el llamado de atención desde el mes de octubre, Flor, porque veíamos un manejo dilatado en la discusión del presupuesto. Cuando se habló de recortes el 20 de noviembre, esperábamos realmente entender que el gobierno, producto de toda esta protesta, estaba conectándose. Lamentablemente vemos que no hay esa voluntad. Sabemos que el PRD tiene la bancada mayoritaria, Mm. sin embargo, los ciudadanos, la gente en la calle son la mayoría de la población. Y así como en un momento se ejerció una presión social, siento que es el momento, porque reconozco que este presupuesto está siendo manipulado inclusive
para favores políticos, para atender esas instituciones en donde están las planillas infladas, en donde se van a utilizar los recursos del Estado. Y muestra de ello es que inclusive el reglamento de la ley de responsabilidad fiscal ha sido flexibilizado, dándole inclusive la posibilidad al gobierno de que nos sigamos endeudando para pagar botellas, Flor. Esto es algo inaudito y que nunca había pasado. Que no se esté atendiendo ni siquiera la gestión del ahorro, sino que al contrario, estemos pidiendo prestado para pagar gastos corrientes. Y esto es algo en donde no solo nosotros como diputados tenemos que alzar la voz y manifestarnos en contra. Yo sí pienso que hoy en ese segundo debate tiene que haber ciudadanos participando y así lo haremos saber y lo haremos pedir. Porque sí es cierto que, bueno, ya estuvieron los docentes, los maestros participando en parte del primer debate, defendiendo un poco ese 7% para la educación, pero nos preocupa entender que dentro del Ministerio de Educación no hay una disposición real para ejecutar ese presupuesto. Entonces no hay una coordinación real, ni siquiera dentro del Ejecutivo, dentro del gabinete, de entender la importancia de que a partir del 2 de enero hay una conexión real en atender todos esos elementos de las necesidades básicas que durante estos 4 años perdidos el gobierno no ha atendido. Entonces sí, le quedan 6 meses de gobierno a esta gestión del PRD y nosotros tenemos que exigir que se cumpla con esa gestión constitucional de gobernar en beneficio de los ciudadanos y no en beneficio de los bolsillos de Y los... para aprobar el presupuesto solamente le quedan 2 días, hoy y mañana, Bueno, el presidente nos ha habilitado hasta el 31 de diciembre, pero hasta el sí domingo. reconocemos que la voluntad de la mayoría de los diputados está en salir de esto lo antes posible. Esto es como una papa caliente, Flor. Claro. Y estoy consciente de que es probable que hoy, si el debate se extiende, puede que estemos hasta la medianoche debatiendo. Pero la idea es que en el día hábil de hoy salga del segundo debate para que mañana, probablemente temprano, se dé el tercer debate y los diputados que son del interior puedan volver a sus actividades en sus circuitos, porque no hay un enfoque real de que tenemos que estar aquí, de que tenemos que debatir, de que tenemos que preguntar y repreguntar. Porque reitero, las respuestas que ha dado el ministro de Economía, Alexander, no han sido para nada satisfactorias, no están conectadas con la realidad que allá afuera está viviendo la población. Y nosotros tenemos que exigir esa rendición de cuentas, entender de dónde va a salir el recurso. Recordemos que el presupuesto es una herramienta de gestión pública, no solamente para saber cómo se gasta, sino para entender de dónde viene la plata para gastar. Y eso es algo que no tenemos claro. Aquí vamos a seguirnos endeudando, reitero, para pagar planilla y gastos corrientes, porque no hay ningún tipo de orientación al ahorro, al gasto público, sino a seguir despilfarrando en botellas, en auxilios económicos al PRD, en descentralización paralela, Sin precisamente. centrarse en los verdaderos problemas que tenemos todos como panameños. Y casualmente le quería tocar el tema del oncológico, que es una preocupación, un tema que nos toca a todos de una o de otra forma, diputada. Ya sabemos que hay más recursos para el oncológico, pero no es lo que se requiere para el oncológico, ni siquiera para la institución que funciona ahorita, porque hay mucha gente más enferma, porque las instalaciones no tienen la capacidad. Entonces, como que nos alegraron, como diciendo, le estamos dando más al oncológico, pero ahora resulta que eso ayer o antes de ayer, conversábamos con el diputado Juan Diego Vázquez y él nos decía, eso no alcanza ni siquiera para la primera palada de las nuevas instalaciones del Instituto Oncológico. O sea, hay probabilidades de que en estos días de discusión del presupuesto general del Estado eh, mejore el tema de recursos económicos para el oncológico. Mira, lo de el presupuesto para el oncológico es lamentable. Eso es como pretender darle un caramelito a un niño para que deje de hacer pataletas. 20 millones de dólares que le han asignado para esa primera etapa del nuevo hospital oncológico, como lo han querido vender, efectivamente no alcanza para nada. Y no solamente eso, Flor, no es solamente armar el cascarón de un nuevo hospital, es tener el recurso humano preparado para atender la necesidad de tantos
miles de panameños que se levantan de madrugada para viajar a la ciudad para atender una cita en el oncológico y que lamentablemente cuando llegan a ponerse su quimioterapia intravenosa, les devuelven a su casa con quimioterapia oral porque a veces no hay los insumos necesarios para aplicarle su quimioterapia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy con el oncológico que tenemos. Entonces, pretender engañarnos con un caramelito de que se va a hacer un nuevo hospital y que vamos a poner la primera fase cuando solamente se le asignan 20 millones de dólares es una burla, Flor. Y es lo mismo que están tratando de hacer con el tema del 7% para el Ministerio de Educación. Eso ya es una ley aprobada y eso ya es un beneficio que el sector educación tiene ganado, pero no vemos un plan de acción que ejecute este presupuesto por parte del Ministerio de Educación. Al contrario, seguimos viendo que este año ha culminado de manera muy accidentada. Participamos en algunos actos de los graduandos en el Oriente Chiricano y ellos mismos nos comentaban que no se sentían preparados en las materias importantes como biología, como física, como química, en carreras que tienen que ver Ah, con bachilleratos de ciencias. Los mismos directores del colegio nos comentaban que la instrucción era pasarlos como fuera, aunque fuera con un tres pelado, regalándole las notas a algunos estudiantes, porque no hubo la oportunidad de culminar un año educativo de la manera correcta. Entonces no vemos, no sentimos dentro del Ministerio de Educación esa preocupación real de que esos muchachos salgan bien preparados, de que tengan la infraestructura lista para iniciar el año escolar, sino que aquí sentimos que ese presupuesto ni siquiera se va a ejecutar. Vamos a seguir viendo los problemas de todos los años, de de todos los las años. jefas que no se pagan a tiempo, de los contratos que no se ejecutan a tiempo para los docentes. Vamos a seguir teniendo el próximo año el problema de los doctores que no reciben sus pagos de sus horas extras, de las enfermeras que no reciben su pago de su tiempo compensatorio como debería ser. Pero las Y botellas es, sí reciben el pago. Y de eso las, quería hablarle, diputada, porque usted, ¿cuántos periodos lleva en la Asamblea? Este es este, el segundo. no, este es mi primer periodo. Este es su primer. Yo soy de las nuevas de la Asamblea. Ay, no sé por qué la yo. Bueno, tal vez porque hemos estado, Flor, de Mucho manera tiempo en venezolana, contacto y permanentemente, sí. siempre discutiendo, siempre poniendo en la Porque, mesa. exacto, el tema de las botellas en la Asamblea, eso es de vieja data, pero en este periodo legislativo aumentó la cantidad de personal dentro de ese órgano del Estado. Mira, nosotros reconocemos que un presupuesto de 150 millones de dólares para la Asamblea es un presupuesto exagerado. Es el mismo, o sea, nos han engañado, Flor. Aquí se infló el presupuesto que se presentó a 32 mil millones en el mes de agosto a la Asamblea. Después se dijo que se redujo a 30 mil millones. A la Asamblea se dice que se le recortó 56 millones, pero sigue teniendo el mismo presupuesto del año 2023. Es decir, no se ha recortado ni un solo centavo. Inclusive, a través de los traslados de partida, se le puede seguir aumentando el presupuesto a la Asamblea. Y sabemos que aquí los diputados del PRD, los diputados afines al presidente de la Asamblea, están saboreándose ya esas planillas abultadas para pagar sus activistas, para pagar esos caminantes que les van a pretender a ellos llevar a la reelección. Mientras, como bien discutimos tú y yo ahorita, el oncológico no tiene los medicamentos, la caja de seguro social no tiene los medicamentos, el aumento que se le ha prometido a los jubilados, a nuestros viejitos que ganan $350 no se les ha cumplido porque todo han sido como espejismo, como Sí. humo, como darles un caramelito a la gente para que se quede tranquila, pero a la concreta no ha habido una respuesta. Seguimos teniendo situaciones de falta de agua potable a nivel nacional, seguimos teniendo situaciones de personas que perdieron sus citas en el pasado noviembre que no las han podido recuperar y que tienen que esperar 6 meses más para ser atendidos. Y estas son las situaciones que con un presupuesto de 30 mil millones de dólares, Flor, no nos explicamos, no entendemos cómo en nuestro país se pueda seguir siendo tan vil, tan malvado, tan Y que perverso. no haya la fiscalización, porque en el tema de los fondos de la descentralización y muchos otros fondos más, casi que se le ha rogado a la Contraloría, al Contralor, hacer los auditos y no ha ocurrido. Totalmente nula la participación de la fiscalización,
de la Contraloría en estos aspectos y esto es lamentable. Hemos perdido mucho lo que es la ejecución institucional de los distintos órganos que tienen que jugar con su rol. Y es por eso que hoy hago un llamado a mis colegas diputados a que entendamos que todavía tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, de elevar nuestra voz y de votar en contra de este presupuesto. Efectivamente, sí hay oportunidad, Flor, si hay voluntad. El presidente puede presentar un presupuesto en los primeros días del próximo año realmente cónsono. Eso si votamos nosotros en contra de este presupuesto. Ayer en el primer debate, tres diputados votaron en contra y nosotros esperamos que hoy en el segundo debate muchos más sean los diputados que se unan a este llamado. No queremos repetir una explosión social como la que tuvimos en noviembre, pero entendemos que el pueblo está cansado, Flor, y el pueblo ha despertado, el pueblo ha entendido que son Sí. ustedes los ciudadanos los que tienen la última Es que el palabra. problema de esa explosión social, diputada, es que nada más nos concentramos o quienes estaban más en las calles protestando se concentraron en el tema minero y no reclamaron otras cosas que pudo haber sido el momento para hacerlo. Entonces ahora, imagínese, otra explosión social. Es que no es solamente el tema minero, Flor, por lo que la gente protestó en las calles, fue precisamente por los abusos, por la extralimitación de funciones de este gobierno, por el manejo político de los recursos del Claro, Estado, pero todo centrado en el tema minero, ¿no? por esa, Y por cuando esa habían otros reclamos importantes que hacer con más contundencia y no se aprovechó el momento para hacerlo. Y fíjese, le quería preguntar, bueno, yo no, un oyente aquí dice, pregúntele a la diputada cuánto es su planilla mensual y cuánto personal tiene. Nosotros manejamos a nivel general $20,000, es lo que de manera pública y está compartida en la página web de la Asamblea, manejamos los diputados de manera igual para todos. Sin embargo, esa planilla abultada no corresponde a esos 20,000 que te menciono, eso corresponden a contratos adicionales que no son públicos, Flor. El problema no es esa planilla, el problema es la que no se publica, la que no se comparte. Y en ese grupo no estamos ninguno de nosotros precisamente porque ejercemos ese rol que no somos afines al gobierno. Nosotros no votamos por el presidente de la Esa es la Asamblea. partida de contrato. Esa es la partida de contratos 172 o 080, ni siquiera sé la denominación porque nosotros no estamos en ese grupo. En ese grupo están los afines al gobierno, los afines al PRD. Y es precisamente esa la planilla que se defiende a capa y espada en estos momentos en la Asamblea con ese presupuesto tan abultado. Un presupuesto de 80 millones de dólares muy bien puede acomodar a esos funcionarios que realmente trabajan en la Asamblea, pero se abulta a 150 precisamente para mantener esos contratos ocultos que nadie rinde cuentas, que nadie sabe quiénes son. Los funcionarios de mi planilla están publicados en la página web de la Asamblea y son públicos para que todo el que quiera verlo lo evalúe e identifique. Pero esos otros contratos, esa otra planilla, es la que se ha reclamado por años y por distintos periodos que no se comparte. Entonces sí, hay que exigirle al presidente de la Asamblea esa transparencia, esa rendición de cuentas, que al detalle nos expliquen, por ejemplo, y es parte de lo que podemos cuestionar hoy en ese segundo debate, ¿en dónde se gastaron esos Y 150, 186, Flor? claro, Corrijo, porque con los traslados de partida del 2023, el presupuesto de la Asamblea ha llegado a casi 190 millones de dólares. Y nosotros debemos demasiada plata. ir esa transparencia para todos los diputados. Diputada, aprovechando que la tengo a usted aquí, en el caso de esos $20,000 que usted tiene de partida para planilla en su oficina, esos trabajadores están en su oficina, no están como en las juntas comunales, como sabemos que pasa con la mayoría de los diputados. O los funcionarios que yo tengo están todos en la asamblea, no están trasladados a ninguna otra institución. Están un equipo de abogados, está secretarias, está personal que nos apoya En la precisamente asamblea. en la gestión legislativa para atender los proyectos de ley. Pero lamentablemente, Flor, son funcionarios que han estado trabajando y contribuyendo en estos proyectos de ley que quedan engavetados. Hablábamos, por ejemplo, del proyecto que yo presenté para evitar la reelección en la UNACHI, que fue un Ujú. proyecto que la ciudadanía aspiraba, se debatiera, pero ni siquiera fue prohijado, por ejemplo. Entonces sí son trabajos, horas de trabajo
que lamentablemente no rinden fruto por un tema político, meramente partidista, meramente de no entender que tiene que haber un contrapeso en la asamblea, que no todos tenemos que pensar igual, pero se tiene que respetar la diferencia de opinión y los diferentes proyectos que se presentan. Pero lamentablemente no ha sido esa la tónica y yo siento que esta gestión de esta presidencia, de esta junta directiva de la asamblea, ha estado totalmente desconectada de esa gestión de comunicación. Nosotros ayer conversábamos, diputados de distintas bancadas de oposición, precisamente reclamando que hemos ido a la Comisión de Presupuesto a pedir esas modificaciones del presupuesto y se nos dan largas. Eso es para que hoy todos los diputados en su correo electrónico hubieran recibido ya el documento de modificaciones del presupuesto, pero tiene uno que ir a corretear los documentos precisamente para poder prepararse para el debate. Y no puede ser que una asamblea que tenga tantos funcionarios, que tenga tanto presupuesto, a estas alturas no hayamos atendido esos elementos que tienen que ver con la transparencia y con la rendición de cuentas. Que hoy todos estemos preparados para hacer esas preguntas al ministro de Economía y Finanzas, al viceministro de Economía y Finanzas y al mismo presidente de la Asamblea en atención a ese presupuesto que se está pidiendo para el 2024, que reiteramos, Flor, no es acorde a la realidad que vive el país, a los miles de panameños que han perdido sus plazas de empleo. Yo no veo un plan de recuperación económica frente a las plazas de empleo que se han perdido producto de la desactivación de la mina. ¿O qué ha pasado con esos productores que perdieron su cosecha flor y que no saben cómo le van a pagar al banco? ¿O que no han podido volver a sembrar? ¿Dónde está el enfoque económico? Porque Son estamos muchos temas hablando por de... resolver y que no vemos luces, una luz al final del túnel. Diputada, se nos acaba el tiempo y hay muchas preguntas de los oyentes, sobre todo con el tema de la planilla. Y yo creo que es que ya la gente está tan predispuesta, la gente duda de todo el que habla sobre la asamblea, que bueno, dice, ¿por qué $20,000? ¿Cuánta gente tiene nombrada allí en la asamblea? Ana Bueno, Giselle Rosa. son 12 funcionarios, 12. 12, y bueno, realmente no es que sea una planilla mía. Entender que como funcionarios De su nosotros despacho, tenemos la facultad de tener algún claro. personal de apoyo y los 71 diputados tienen personal de apoyo, ¿no? Lo importante es, como dices tú, que ese trabajo se vea. Y como bien mencionas, de alguna forma hemos procurado ser esa voz que se levante, que opine, que incida en hacer las cosas diferentes. Tú misma mencionabas que pensabas que tenía varios periodos de estar trabajando en la Asamblea. Pensé que eran Han dos. sido 4 años, Flor, que se nos han ido muy rápido, la verdad es esa, Sí, porque hemos tenido mucho trabajo que hacer. No es fácil prepararse para un debate como el de hoy, precisamente porque hay muchos elementos técnicos. Yo soy abogada, sin embargo, tengo que prepararme con términos financieros, con términos económicos para poder debatir, pero eso es parte de lo que se está tratando de evitar, que los diputados que no estamos de acuerdo no levanten su voz, no participen, no hablen, no opinen. Y es así parte debe de ser. lo que tenemos que ser Diputada, valientes y en estos momentos que el país lo exige. una Y pregunta bueno, más antes de que se nos agote el y es tiempo. prudente modificar el reglamento de la Asamblea, porque también hemos sido parte de la propuesta de modificación del reglamento para que haya una gestión más transparente, haya una gestión más consona con este Parlamento abierto y que se eliminen esas planillas si es necesario. Estamos de acuerdo con eso. Nosotros presentamos proyectos inclusive, Flor, para eliminar los privilegios que tienen que ver con la forma en que son juzgados los diputados. Tuvimos el caso de un diputado que por no tener mayoría absoluta fue absuelto de un presunto delito sexual y eso no puede pasar, no Sí, ha puede pasado estar de todo. Ha pasando. pasado Y de todo. nosotros hemos presentado proyectos para eliminar ese tipo de privilegios. Diputada, Pero no han pero sido sí, debatidos. una pregunta más aprovechando que la tengo aquí porque antes no la habíamos tenido, así que aprovechando que le tengo que preguntar. Usted fue muy cuestionada por el hecho de que en la asamblea a la hora de aprobar el contrato minero, usted se ausentó en el tercer debate. Y entonces la Nosotros, gente decía, pero ¿cómo es que ella está en contra del contrato minero? Feliz, alegremente se fue. Y entonces, explíquenos por qué lo hizo.
Excelente, gracias Flor por preguntar. Ya lo he explicado en otras ocasiones. Efectivamente, el debate del tercer debate del contrato minero se dio en unas circunstancias muy similares a la que se está dando el debate hoy del presupuesto, de manera accidentada, de manera arbitraria, inclusive habilitando el día viernes, que no es un día regular de sesiones. Nosotros como fracción parlamentaria no quisimos avalar el quórum ni siquiera para ese debate, precisamente porque entendíamos que tenía que correrse al día lunes. Pero aquí el tambor batiente y hasta la forma en que el presidente sancionó esta ley nos demostró lo que tú acabas de decir, que cuando el PRD quiere aprobar un proyecto pasa por encima de todos y del procedimiento y hasta de la forma. Nosotros no quisimos participar del quórum precisamente como una forma de protesta, pero no estuvimos de acuerdo ni con la forma ni con el fondo. Inclusive en entrevistas anteriores así lo había manifestado. Yo había solicitado la participación de la ciudadanía en esos debates, cosa que no se cumplió. Y esa fue la decisión que tomamos como bancada, no solamente yo, sino los miembros de las bancadas de oposición. Bueno, entonces, diputada, se nos agotó el tiempo. Hay algo, otras preguntas, pero bueno, ya será para otra oportunidad. Así que Les le agradezco agradezco. estar pendientes, vigilantes. Sí, Hoy vamos a estar en ese segundo debate, vamos a estarnos oponiendo a este presupuesto abultado. Mañana entonces esperamos ver qué pasa, si se va a seguir con el segundo debate o se va a correr a el día sábado el tercer debate. No lo sabemos, Flor, ha habido mucha incertidumbre, ha sido muy accidentado, inédito que un 28 de diciembre, a 2 días de acabarse el año, estemos en este proceso de debate del presupuesto cuando es un tema tan importante, hoy no cuando saldrán con un inocente mariposa. no lo sabemos, Flor, no es casualidad que nos hayan convocado el día de hoy, a ver en qué broma estamos metidos nosotros como diputados en este. Diputada, que pase un feliz año y gracias por habernos atendido esta Y mañana. siempre estaremos aquí pendientes de atender todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Hasta luego, gracias.